Estamos hablando de inteligencia emocional, que fue una charla, un mensaje de la semana pasada que gracias a Dios activó algunas conversaciones entre grupos vida. Aquí también al final del sermón tuvimos algunas conversaciones bonitas acerca del tema y me alegra que pues estemos hablando de esto porque de eso es lo que se trata, que no se encaje a un tiempo limitado de un domingo, sino que podamos conversar de esto y crecer en esto. Y pues bueno, ya estamos entrando a la segunda parte, pero quería recordarle que si usted no estuvo la semana pasada, le perdonamos, lo amamos de todas maneras, y que la primera parte está en nuestros canales digitales. Entonces puedes entrar a Facebook, a YouTube, y ahí encontrarás la primera parte. Pero pues igual, para que estemos todos en la misma página, vamos a hacer un breve repaso de lo que charlamos un poquito la semana pasada. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Y comenzamos con esta importante definición que nos dice, es la habilidad de entender tus emociones y las emociones de otros respondiendo a ellas de una manera saludable. Y recuerda esa primera palabra clave, una habilidad, o sea que está en tus manos y en mis manos poder desarrollarla, depende de nosotros. La inteligencia emocional tiene 5 componentes y vimos los primeros 3, que son, primero, la habilidad para ser consciente de mis emociones, porque lo que yo no detecto, lo que yo no aclaro, va a ser imposible manejarlo y mucho menos mejorarlo. También hablamos del segundo punto, que es la habilidad para regular y manejar las emociones. Si yo me dejo llevar por las emociones del momento o reprimo mis emociones pensando que no puedo sentir nada, de todas maneras estoy haciendo daño a mí mismo y a los que están a mi alrededor. Entonces, ¿qué voy a hacer con lo que estoy sintiendo? Y lo que hablamos la semana pasada fue que debemos regularlas y manejarlas a través de un sistema de navegación confiable. No el corazón, porque nos engaña, sino a través de la palabra de Dios que nos da sabiduría y dominio propio. Y número 3, la habilidad para aplicar emociones inteligentes a las situaciones de la vida y resolver problemas. No limitarnos a entender esto como un concepto teórico, sino ponerlo en práctica porque esto lo necesitamos cuando salimos de estas puertas y nos enfrentamos con la realidad, un mundo que es complicado, situaciones que nos pueden ocurrir en el trabajo, en la familia y tenemos que aplicar esto para poder superar estos obstáculos y también para volvernos personas confiables. Porque le garantizo que siempre que uno está en búsqueda de un consejo, tú vas a buscar a alguien que ha pasado por tu situación y la ha logrado sobrepasarla con éxito, ¿verdad? Yo voy a buscar consejo matrimonial de una pareja que vea que sea estable y firme. Y la idea es que tú puedas convertirte en esas personas confiables de las cuales puedan otras personas aprender. Amén. Entonces, hablamos para cerrar que estos 3 componentes se desarrollan a través de la obediencia a Dios y la obediencia a la palabra. No llegan como arte de magia, sino hay que tomar decisiones que nos lleven en esa dirección. ¿Por qué de la palabra? Porque es la comunicación de la inteligencia mayor posible, que es la inteligencia de nuestro Dios. Entonces, estamos listos para los 2 restantes, falta el 4 y el número 5. Y estos 4 y 5 son un poquito diferentes porque los primeros 3 se trataban de cómo Dios trabaja en nuestro interior, pero no podemos quedarnos hasta ahí. Tenemos que ahora comenzar a ver cómo Dios puede utilizarnos a nosotros para ahora ir de adentro hacia afuera y poder impactar a otras personas. Así que quiero invitarle que vayamos a nuestra Biblia, vamos a abrirla en Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, Primera de Samuel capítulo 1. Enciéndala, ábrala y mientras que lo va encontrando le cuento el contexto. Ahí vamos a encontrar la historia de una mujer que se llama Ana. Ella sufría debido a que no podía tener hijos. Como si no fuera suficiente ese momento duro en su vida, su esposo, que se llama Elcana, tenía otra mujer. Esta otra mujer se llamaba Penina, que sí le había dado hijos y que le encantaba alardear, restregarle esto a Ana en todo el tiempo. Así que
Ya que estamos ahí, 1 Samuel, capítulo 1, vamos a dirigirnos hacia el versículo 6. Con este contexto vamos ahora a entender lo que nos dice la palabra en el 6 y en el 7. Dice, Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. No sé si usted ha estado alguna vez en una situación tan crítica que hasta las ganas de comer se le desaparecen. Eso es lo que le estaba pasando a Ana en ese momento. Lidiando con Penina, que es la antítesis, el antónimo de la inteligencia emocional. Imagínense lo enfermo que estaba el corazón de esta mujer para que disfrutara atormentar a Ana. Y para acabar de completar, le hacía esto a Ana cuando preciso se dirigían hacia el templo, cuando preciso se dirigían a la iglesia. Qué señora tan especial, ¿verdad? Pero bueno, así llegamos en medio de esta situación complicada, llegamos al versículo 8. Y aquí entra en escena el esposo. Entonces, Elcana, su esposo, decía, no sé dónde estaba él, porque dice, Ana, ¿por qué lloras? Ana, ¿por qué es que no comes? ¿Por qué estás afligida? Y con broche de oro, ¿acaso no soy yo mejor para ti que 10 hijos? Póngale atención a eso. Las esposas dicen, no, ese tipo sí que, ¿cómo está todavía casada con ese hombre? Yo leyendo ese texto decía Elcana, claro, Elcana de el canalla, porque imagínese ese tipo de respuesta hacia ella. Y así es como llegamos al cuarto componente, que es la habilidad para ser consciente de las emociones de los demás. Necesitamos ser conscientes de las emociones de los demás. Sin hablar de los demás, ya la situación de Ana era bastante difícil, pero con esa compañía que tenía, o sea, no se sorprende uno que ella no quería ni siquiera comer. Y aquí es donde se vuelve tan importante ser consciente de las emociones de los demás, porque cuando nos falta inteligencia emocional y no somos conscientes, podemos volvernos insensibles hacia los demás. ¿Cómo? Primero, presumiendo de cosas que tenemos sin darnos cuenta que eso le está causando dolor al que no las tiene. No estoy diciendo que lo hagas con malicia como lo hace Penina, pero con malicia, sin malicia, igual duele, ¿verdad? Segundo, o estás tan encerrado, tan ensimismado, tan enfocado en ti, que te vuelves ciego a las dificultades de la gente que está a tu alrededor. En este caso, a la persona más cercana del Elcana, su esposa. O tercero, caer en el otro error del Elcana, que fue ver la situación de su esposa y responder con ¿acaso no soy yo mejor para ti que 10 hijos? Casi como que se lo tomó personal, se ofendió de que Ana estaba triste, se lo tomó personal, cambió la conversación para que ahora se tratara de él y la está recriminando a ella, y la pobre Ana, encima de lo que está pasando, le agregan culpa. Marido del año, ¿verdad? Entonces, Elcana le hace esto precisamente a la persona que se suponía que quería ayudar. Y no termina todavía la situación. Cuando llegan al templo, llega Ana en desesperación. Ana, imagínese esta dinámica, está angustiada ella, clama a Dios rogando por un milagro, y en medio de ese clamor la ve Elí, el sacerdote del templo. Vamos a ir entonces al versículo 12, que nos dice: como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, ahí en el templo, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha. Así que le preguntó, no le preguntó, así que dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. Póngase en los zapatos de Ana. Lo que le pasa de camino al templo, y llega y el sacerdote del templo la remata con esta frase:
Ana después le explicó todo y Elí me imagino que se dio cuenta de que se equivocó gravemente y trató de medio arreglarle un poco. Pero wow, o sea, empatía, cero, ¿verdad? En esta historia estamos viendo a alguien que sufre y todo lo que encuentra alrededor son problemas. Una compañera que le recuerda sus penas, un esposo insensible y ofendido, y ahora un líder religioso que en lugar de ayudar, la juzga y la condena sin siquiera entender realmente lo que le estaba pasando a Ana. Y ese no es un caso aislado. Al día de hoy son muchísimas las personas que no abren su corazón, porque cuando lo han hecho en el pasado, eso es lo que experimentan, eso es lo que reciben. Rechazo, burla o condenación. Y como mencioné la semana pasada, tenemos más casos que nunca de personas pasando por momentos difíciles en sus emociones, en el aspecto mental también, que están en busca de apoyo. Y nosotros no podemos ver a estas personas en necesidad como gente que queremos o que tenemos que evitar, sino tenemos que verlos como lo que realmente son. Personas hechas a la imagen y semejanza de Dios, como tú, como yo, que están en necesidad, claro que sí, pero que necesitan empatía en lugar de indiferencia, para que conozcan al único que puede convertir ese dolor en alegría, el que puede cambiar el lamento en baile, el que puede cambiar una historia de sufrimiento en una historia de un testimonio de poder. Que conozcan al Señor Jesús. Amén. Entonces, esta frase la he escuchado algunas veces, no sé si usted la conoce. Dice, la victoria tiene 100 padres, pero la derrota es huérfana. Imagínese, no digo que usted debe jugarla, pero imagínese que usted se gana la lotería. Se gana $100 millones. Aquí todo el mundo dice, amén, lo recibo. Esa parte sí la reciben todos, ¿verdad? Yo le garantizo que si sale la noticia de que usted se ganó una suma tan grande, le van a llegar amigos y familiares que no le han hablado en años. Hasta gente que no conoce te dice, sí, somos amigos desde la infancia, desde el colegio. Y tú ni te acuerdas de ellos, ni los conoces. Y es que eso tiende a ocurrir. Pero cuando tú estás en el momento más difícil de tu vida, ¿dónde están todos esos amigos? Tienden a desaparecerse, ¿verdad? Y así, por lo menos, me ha pasado a mí. Yo no recuerdo exactamente toda la gente que estuvo conmigo en los momentos de cúspide, pero sí recuerdo claramente, y puedo nombrarlos y los puedo contar con probablemente estas dos manos, las personas que estuvieron ahí conmigo en mis momentos más difíciles, ¿verdad? Creo que a usted le ha pasado también. Y en esos momentos de mayor dificultad, de mayor problema, ahí es donde ¿quién tiene que estar? La iglesia. La iglesia es la que tiene que representar a Jesús en ese momento de sus vidas. Pero irónicamente, algunas personas donde más se han sentido juzgadas, donde más se han sentido condenadas, ¿es dónde? En la iglesia. Entonces, hablamos, predicamos, enseñamos de un Jesús que lo separaba de los demás era la compasión y la empatía, que era una persona que era sensible a los sufrimientos de los demás, que les acompañaba aun cuando los demás los marginaban. Bueno, si ese es el Jesús que predicamos, nosotros como sus discípulos tenemos que apuntar, aspirar a poder emular eso y nosotros también ser representantes de empatía y de compasión con un mundo que está en gran necesidad. Que lo que hablamos aquí siempre de que somos lugar de esperanza, efectivamente la gente entra y ve a esperanza por todo lado porque aquí se congregan personas que son gente de promesa. Amén. Entonces, vamos al quinto componente de la inteligencia emocional. Número 5, la habilidad para no solamente ser consciente de lo que le pasa a las personas, pero responder apropiadamente a las emociones de otros. Y hay un texto que hemos leído muchísimas veces al principio del tiempo de alabanza de adoración, que es el Salmo 133:1, que nos dice, mirad cuán bueno, ¿se lo saben? Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa es la palabra clave, armonía.
Y es una palabra importante especialmente para este quinto componente, al punto que quisiera hacer una ilustración un poquito diferente utilizando otro de los regalos que Dios le dio a la humanidad, que por lo menos vimos ahorita el pastor Eduardo haciendo tremendo trabajo, que es a través de la música. Así que voy a irme un momentito aquí al piano. Y arriba nuestro equipo de sonidistas estará encendiendo el instrumento por fe. Y esa fe fue activa. Perfecto. Bueno, mis hermanos, a lo que me refiero con esto es que cuando estamos trabajando en un ministerio de alabanza, tenemos aquí diferentes instrumentos, diferentes posiciones, diferentes voces, y se preguntará uno, y bueno, ¿y cómo le hacen para que suenen bien juntos y no haya un desorden? Gracias a lo que es la armonía. Y comienzo con esto. El primer requisito para que exista la armonía es que no puede ser una nota por su propia cuenta. Esto no es armonía. Son notas individuales, pero es solamente una a la vez. Esto es melodía, pero no existe ahí armonía. ¿Qué es lo que se necesita para la armonía? Que sí o sí existan dos notas o más para que entonces podamos tener armonía. Se escucha mucho mejor. Tenemos varias notas trabajando simultáneamente y eso es lo que hace que se escuche tan bonito. Entonces, cuando estamos haciendo esto dentro de la iglesia, significa que necesitamos tener compañerismo. Necesitamos estar cerca uno del otro. Necesitamos que haya cercanía entre nosotros para que entonces podamos efectivamente encontrar armonía. Tú nunca vas a estar en armonía contigo mismo, a menos que tú seas 20 personas simultáneamente. No es así. ¿Ok? Ahora, nos puede pasar un pequeño error y es que decimos que estamos cerca, pero está sonando esto, la vida de la persona te está dando estos sonidos y tú estás haciendo... ¿Se escuchó bien o mal? Mal, ¿verdad? O sea, ustedes ya pueden entrar al Ministerio de Alabanza el próximo domingo. Qué oído, ¿verdad? Se escucha mal. O sea, no solamente es suficiente con estar cerca. Necesito poder escuchar lo que la otra persona está haciendo con atención. Decidir servirle a la persona y no a mí mismo. Y como estoy poniéndole atención a lo que la otra persona está haciendo, yo puedo acompañarla de la manera correcta. ¿Sí? Esto solamente ocurre porque estoy siendo sensible a lo que la melodía está hablando. Si yo llego con mi propio discurso, con mis propias ideas, con mis propias palabras o respuestas, sin ser consciente de la persona, muy probablemente voy a terminar haciendo más daño que bien. No sé si le ha pasado a usted alguna vez que está queriendo desahogarse, que la persona te escuche y la persona te responde, oh, yo ya también pasé por eso, no se preocupe, eso no es nada. Eso cualquier bebé lo puede sobrepasar. Pregunto, ¿eso ayuda a escucharlo? ¿Que la gente minimice lo que tú estás pasando? No. Es más, yo podría decirles que en muchas ocasiones es suficiente el solo poder tener un oído atento, el poder ser receptivo a la necesidad de la persona. Y claro, a medida que estás escuchando a esa persona, pues estás tú orando y pidiéndole al Espíritu Santo, guíame por favor. Ayúdame a saber qué responderle a esta persona. Porque el consejo que le das a una persona no necesariamente le va a funcionar a todos los demás como si fuera una receta de cocina. Tenemos que ser sensibles a las necesidades de las personas. Amén. Entonces, teniendo todo esto claro, leo para ustedes otro versículo que habla acerca de la armonía. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Nos dice, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. Vivan en armonía los unos con los otros. ¿Cómo vivimos en armonía los unos con los otros? Ahí está la respuesta. Compartiendo las penas y las alegrías.
Como decía, no siempre tenemos que dar un discurso cuando alguien viene con una necesidad. No siempre tenemos que dar los 5 pasos para salir de ese hueco. A veces es suficiente el solo hecho de estar ahí, de poder estar presente cuando las demás personas le habían abandonado a esa persona. Para algunos, y me incluyo dentro de ese grupo, tenemos que trabajar esto. En mi caso, yo escucho algún problema y mi instinto es buscarle solución ya. Andrea me está contando, mira, está pasando esto, y yo, mira, lo que tienes que hacer es, primero vas a hacer esto, vas a hablar con esta persona, vas a mandar tal correo y este mensaje, una llamada y asunto arreglado. Y me dice, cállese, por favor, escúcheme, es todo lo que le pido. Y nos pasa, bueno, no sé a los demás, pero a mí me pasa. Entonces, es algo en donde yo veo que el Espíritu Santo está trabajando en mí, en cerrar más la boca y poder abrir más los oídos. Como siempre hemos dicho, los mensajes primero le trabajan a uno para después poder uno venir y hablar al respecto. Entonces, no se trata necesariamente de responder a la situación, pero es responder al corazón de la persona, responder a lo que está sintiendo. A veces podría ser llorar de alegría con la persona por una gran noticia, podría ser llorar de tristeza a causa de alguna pérdida que tuvieron que experimentar. Pero en ambos ejemplos estamos demostrando empatía y compasión. O sea, en ambos ejemplos estamos mostrando a Jesús. Y al final de eso es lo que se trata. Para resumir, 5 componentes. Primero, tenemos que ser conscientes de nuestras emociones. Segundo, tenemos que manejar estas emociones. Tercero, tenemos que aplicarla a nuestras vidas, a las situaciones, para poder resolver problemas. 4, una vez que hemos trabajado esto, podemos entonces ser conscientes de las necesidades, de las emociones de los demás. Y 5, podremos entonces responder apropiadamente a las emociones de otros. Hay diferentes influencias en lo que es la inteligencia emocional. Las experiencias de la infancia, cómo creciste, tu relación con tus papás, eso tiene mucho que ver. Las relaciones y tu círculo de apoyo alrededor tuyo en este momento también tiene gran impacto. Nuestra condición física también tiene impacto. Cuando tú no duermes, al siguiente día, ¿cómo te sientes emocionalmente? A mí me lo han dicho, ni me hable. Déjeme tomarme un café primero y después me trabajo en tolerarlo usted también. Es verdad, cuando estamos cansados, cuando no hemos comido, ¿alguien ha escuchado la palabra hangry? Hangry, creo que no existe eso en español. Es estar enojado a causa de que tiene hambre, ¿verdad? Viene el famoso comercial de cómete un Snickers, ¿verdad? Si le pasa a ustedes ahorita, cómete una pupusa. A la salida vamos a tener pupusas también. Pero sea como sea, todo eso tiene influencia en nuestra nutrición, nuestro estilo de vida, y es bueno trabajar en todo esto. Pero lo que quiero que usted recuerde en su corazón es que ninguna de estas influencias es tan grande como el saber en qué es lo que tú estás creyendo, en qué tú crees, o mejor diría, en quién es que tú crees. Porque eso es lo que forma tus pensamientos, es lo que forma tus emociones y por lo tanto forma tu vida también. Mira lo que dice Proverbios 23, versículo 7. Lo tenemos ahí en la pantalla. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que sea que está sintiendo esa persona, eso me revela quién es. Y hablando de todo esto, quiero contarle una historia que a mí me impactó muchísimo. Y es acerca de un soldado japonés que se llama Hiro Onoda. Hiro Onoda. Y este soldado japonés, cuando tenía 22 años, jovencito como yo, como los pastores, como todos nosotros, a sus 22 años, él fue enviado a las Filipinas en 1944. Todo esto fue durante la Segunda Guerra Mundial. Él y sus compañeros recibieron órdenes de tomar el control de la isla, una de las islas de las Filipinas, pero cuando llegaron vieron que el ejército estadounidense ya estaba tomando el control, así que ellos tuvieron que moverse y esconderse en las montañas.
Ellos habían escuchado en la academia militar en Japón que Japón nunca se iba a rendir. Japón nunca iba a renunciar. Por lo tanto, cuando terminó la guerra en 1945 y les decían que Japón había perdido la guerra, ellos se negaron a creer que eso era verdad. Los demás soldados japoneses que habían sido capturados y ahora estaban viniendo a buscarlos, les habían dado la noticia de que la guerra había terminado, pero Hiro y su grupo pensaron que ellos eran agentes dobles, que eran espías, que estaban tratando de tenderles una trampa para que salieran de las montañas. Después de esto, les hacían llegar fotos de la familia, cartas de los familiares, periódicos para que se creyeran la realidad, pero ellos siempre estaban pensando, no, esto es propaganda del enemigo, nos están tratando de mentir, nos están tratando de engañar, no podemos dejarnos caer. Siguieron en esa creencia ellos, estando escondidos en las montañas. Llegan los años 50 con la guerra de Corea y cuando ellos ven pasando aviones por aquí y por allá, ya estamos hablando de otra guerra, la guerra de Corea, ellos se decían, ver, es confirmación, la guerra todavía no ha terminado, la Segunda Guerra sigue aquí todavía en todo su auge. Y bueno, pasaba una y otra cosa y sin importar lo que fuera, todo lo veían por el filtro de que Japón nunca se rendiría y por lo tanto la guerra no había terminado. Pasó el tiempo y algunos de los que estaban acompañándole a él terminaron siendo capturados o murieron o simplemente se rindieron y fueron a pedir ayuda a otro lugar. Pero llegó el punto que Hiro se quedó completamente solo. Después llegó un turista japonés que estaba en las Filipinas y lo encontró y comenzó a hablar con él acerca de esta situación y le dijo, pero tienes que ya salir de acá, estás viviendo una mentira. Y el soldado, Hiro, le dijo, mire, hasta que no venga mi supervisor que me mandó aquí a las Filipinas, no le voy a creer de que la guerra terminó. El japonés, el turista dijo, está bien, se va viajando él de regreso a Japón, se meten a la tarea de encontrar el supervisor, porque ha pasado tanto tiempo que el supervisor ya ni siquiera estaba en el ejército, se había retirado. Lo encontraron, resultó que ya se había convertido en un autor de libros y lo trajeron a las Filipinas y le lograron hablar a Hiro. Cuando Hiro por fin le creyó al supervisor, entregó sus armas, salió de la montaña y regresó a vivir su vida como tenía que ser. ¿Sabe cuándo ocurrió esto? Él entregó sus armas en el año 1974. Fue enviado a las Filipinas en 1944. ¿Cuánto tiempo pasó? 30, gracias a los que hicieron ahí la matemática. Pasaron 30 años. Él creyó una mentira que condicionó sus pensamientos y condicionó sus emociones al punto que le robó casi 30 años de su vida. ¿Qué podemos entender con esto? Nada tiene tanta influencia en tu inteligencia emocional como lo que tú crees. Mientras más grande sea esta creencia, más efecto tendrá en tu vida. O sea, si yo tengo una malinterpretación de un extraño, va a afectar esa relación. Pero no tanto como la relación que tendré con mi esposa o con mis hijos. Si malinterpreto quiénes son ellos, la relación no va a poder crecer. Imagínate cómo te afectaría tener una malinterpretación de tu relación con Dios, de no entender realmente quién es Dios. Por esa razón tenemos que examinar a luz de la palabra qué es lo que nos dice Dios acerca de sí mismo y acerca de su relación con nosotros. Tenemos que entonces reflexionar si lo que estamos creyendo y en quién estamos creyendo es verdad. Porque recuerda esto y lo dijimos la semana pasada. Si tú crees una mentira, aunque es mentira, si lo crees como es verdad, va a tener efecto en tu vida como si lo fuera también. Entonces, en el caso de Hiro, le tomó 30 años de su vida. Le robó 30 años de su vida creer esa mentira. Y yo honestamente estoy seguro que a nosotros también nos puede llegar a pasar eso. Eso no es un caso aislado. Nosotros podríamos tener ya 30, 40, 50, no diga el número si ya tiene más de 30, y estar nosotros creyendo una mentira que nos ha afectado por muchas décadas, que nos ha afectado, que nos ha causado sufrimiento.
Y por esa razón es que estamos trayendo esta serie, para que podamos examinarnos y ver si quizás tenemos que hacer algunas correcciones en lo que estamos creyendo. Porque al final, el que paga los platos rotos por creer mentiras es uno mismo, ¿verdad? Entonces, por esa razón quisiera que usted sea sincero respecto a la siguiente pregunta. No lo tiene que decir en voz alta, pero examine su corazón, qué es lo primero que le llega a su boca cuando piensa en esta pregunta. ¿Qué es lo que siente Dios hacia ti? Cuando te imaginas a Dios, ¿quién es Dios? Cierras tus ojitos, ¿quién es Dios? O cuando piensas, ¿qué es lo que Dios piensa acerca de ti? ¿Cómo se siente Dios cuando Él te ve a ti? ¿Qué es lo que llega a tu mente? ¿Qué es lo que llega a tu corazón? Esta pregunta es fundamental porque, como estuvimos mencionando, nada más va a afectar tu vida como la relación que tienes tú con Dios. Y cuando no tenemos clara esa idea de con quién nos estamos relacionando, pues va a ser difícil poder crecer en esa relación. Aún el día de hoy, muchas personas perciben a Dios como un ser desconectado, como un ser indiferente, que es demasiado grande para haber creado el universo como para que pueda interesarse por un simple humano como yo. Que Él es insensible a lo que me está pasando a mí. Como el Cana, vemos algunos a Dios. Otras personas pudieran llegar a ver a Dios como alguien que busca la mínima excusa para castigarte, o que te ve con desprecio porque Él conoce tus debilidades, como Penina lo estaba haciendo con Ana. O quizás puedas llegar a pensar que la compasión de la que se predica, la gracia de la que se habla acá, la redención de la que se lee en la Biblia, eso es para otros, pero no es para mí. Para mí solamente hay condenación, como Elí lo hizo con Ana también. Pero la hermosa noticia es que Dios no es como el Cana, Dios no es como Penina, Dios no es como Elí, Dios es muy diferente a eso. Amén. Y por esa razón, amén. Y por esa razón yo quisiera que cerremos, no yo dándole mi opinión de quién es Dios. Quisiera que usted pueda escuchar directamente de la palabra de Dios qué dice Dios acerca de Él y qué dice Dios acerca de su relación contigo y cómo Él te ve a ti. Amén. Así que una vez más, no viene de parte de mí, esto viene directamente de parte de Dios para tu vida. Comienzo. Salmo 55. Aparece ahí en la pantalla y nos dice: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Esos momentos donde quizás sentías que no podías aguantar más, que te sentías completamente abandonado, que no le interesabas absolutamente a nadie, ahí estaba Dios. La palabra me enseña que Él tiene en cuenta todas esas angustias por las que yo he pasado. Él no olvida nada de eso. Que Él ha juntado todas mis lágrimas en un frasco y registra cada una de mis lágrimas en su libro. La gente te va a fallar. Todos te vamos a fallar en algún momento. Pero hay alguien que nunca te falla, que es nuestro Señor. Amén. Esto se pone mejor. Jeremías 31. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué misericordia. Eso no suena como un Dios que está listo para castigarte, como un Dios que está listo para enfrentarte a tus debilidades, sino como alguien que tiene compasión de ti. Salmo 147. Él sana a los quebrantados de corazón. Si hoy tu corazón está quebrantado, tengo la solución para ti. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 103. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Segunda de Pedro 3. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, eso te incluye a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a mí y a ti que nos estás viendo también, para que ninguno perezca,
para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Juan 3:16, porque de tal manera Dios te amó a ti, Dios me amó a mí, Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo lo hizo? Isaías 53, porque Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él pagó el precio porque no quería verte a ti pagar ese precio. Y cierro con Hebreos 4, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, aquí hablando de Jesús, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús nos entiende a la perfección porque Él vino a la tierra y Él sintió lo que es el dolor humano. Lo sintió en carne propia. Y es más, pagó por el dolor, pagó por el sufrimiento a través de lo que hizo en la cruz. Y el 16, que es la parte crucial de todo esto. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la condenación, al trono del castigo, al trono de la perdición. No, al trono de la gracia para ti, de la gracia para mí, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esa cita es tan verídica en ese momento cuando fue escrita como lo es el día de hoy que la estamos escuchando. Amén. Ponte de pie. En las redes sociales, en los círculos de amistad, en el círculo familiar, se infunde valor o falta de valor en tu vida. Se infunde también identidad. Y lo que estamos viendo aquí el día de hoy es que permitamos que sea Dios el que defina mi identidad, que sea Dios el que defina mi valor, que sea Dios el que defina mi vida, porque solamente a través de esa manera podré vivir una vida llena, una vida, como me dice la palabra, en abundancia. Y no abundancia solamente económica, abundancia en todo el sentido de la palabra, integralmente, para mi familia, para mi vida, para mi hogar, para los que están a mi alrededor, y para poder también ser luz a tantas personas que están en necesidad, a tantas personas que necesitan a un Salvador. Y la respuesta, ¿dónde la podemos encontrar? En ti. Ahí está. Amén. Cierra tus ojos. Señor Jesús, quiero darte las gracias por tu palabra. Señor Jesús, hemos hablado de estos 5 puntos, Padre, pero ahorita lo que necesitamos, Señor, es que seas tú el que confirme la palabra en nuestros corazones. Padre, gracias por el regalo de tu palabra, porque podemos, Señor, hoy ver lo que ella nos dice acerca de ti, acerca de tu amor por nosotros. Gracias por darnos vida. Gracias por crearnos. Gracias por tenernos en este tiempo, en este momento. Y te pedimos, Señor, que el día de hoy, a través de tu Espíritu Santo, examines nuestros corazones. Señor, toca la puerta de nuestras vidas, Señor. Revélanos qué cosas, Señor, necesitan ser cambiadas. Revélanos, Señor, qué heridas necesitan ser sanadas. Revélanos, Señor, qué mentiras hemos creído que ahora necesitamos corregir. Poderlas ver, Señor, a la luz de tu palabra, Señor. Y que podamos verte no como alguien que recrimina, no como alguien que castiga, no como alguien que ignora, no como alguien insensible, sino como el Dios que nos enseña la palabra, misericordioso, grande en fidelidad, lleno de gracia, lleno de amor y de compasión por aquel que está sufriendo, por aquel que está pasando por momentos difíciles. Que podamos recordar, Señor, que eres tú el que ha estado presente en los momentos más duros. Tú eres consciente de cada lágrima que ha regado, Señor, nuestro rostro. Tú eres consciente, Señor, de todo lo que nos han hecho, de todo lo que hemos sufrido, Señor, pero igual sigue siendo Dios y nos invitas a poder caminar en ti.
caminar, Señor, en tu palabra y poder ser sanados por ella como nos enseña tu palabra.